buenas tardes a todos. Quiero, por mi parte, dar las gracias a la Fundación Mapfre y a los organizadores de este ciclo que me permiten estar hoy aquí en la compañía de mi querida y admirada Victoria y hablarles de un tema realmente fascinante, lejano en el tiempo, pero cercano a la sensibilidad, que es el del Grial. Yo quiero evocar, en primer lugar, el marco histórico en que se presenta este magnífico mito. Quiero hablar, en primer lugar, de la enorme aportación literaria del siglo XII, que ha tenido una inmensa resonancia en la tradición intelectual europea. Ese fue un siglo magnífico, estupendo, el XII, que en su primera época idealizó la pasión amorosa bajo las fórmulas refinadas del amor cortés en la Francia del Sur, por la obra de los trovadores. Y más tarde, en el mismo siglo, produjo las primeras novelas en lengua vulgar, en francés, primeras novelas europeas, de amores y aventuras, en torno al mítico reino del rey Arturo y sus esforzados caballeros, un mundo de fascinantes maravillas, con magos, tentadores doncellas, sinuosas damas, en fin, un mundo de gestos y gestas de aristocrática cortesía. Lo que se ha llamado el Renacimiento del siglo XII, ese mundo del románico, de una parte con humanismo clerical y muchas referencias al mundo antiguo, y por otra con una especie de romanticismo novelesco, aportó un cambio de sensibilidad, un cambio hacia una sensibilidad más amable y civilizada en el violento mundo feudal de la época. En la literatura de esa época, los rudos guerreros se espejean en una ficción literaria, al menos, en los caballeros errantes o andantes, esos jóvenes héroes al servicio de los ideales, de la justicia y la cortesía amorosa. Son protectores de damas desvalidas, desfacedores de entuertos, etc., y los largos ecos de ese mundo van a llegar incluso a finales del XVI y a la parodia, por ejemplo, del Quijote. En realidad, la realidad histórica era muy diferente. Los caballeros de esa época no se parecían a los héroes artúricos, sino que eran violentos, desaforados y más bien un tanto bandoleros de noble cuna. En ese siglo, el XII, ¿se acuerdan ustedes? Los cruzados conquistaron al principio Jerusalén y al final del siglo perdieron la Ciudad Santa, y las cruzadas se fueron convirtiendo en fracasos repetidos y aventuras truncadas de múltiples muertos. La única gran conquista de las cruzadas a partir de la primera fue la de Constantinopla, que fue una lástima, era una ciudad cristiana. En esa atmósfera literaria, la de las primeras novelas, en este marco de la mitología del rey Arturo, que inventó un clérigo galés, Geoffrey de Monmouth, y luego configuró románticamente en francés el gran novelista de la Champaña, Chrétien de Troyes, es donde surge y cobra su fascinante impulso el primer relato sobre el Grial o el Graal, según la nomenclatura antigua, y el cuento del Grial de Chrétien de Troyes, escrito hacia 1180, aparece como el relato en que surge este objeto mágico, fascinante, y en ese cuento del Grial está ya el buscador primero de lo que se llamará la cueste, la búsqueda, el inolvidable protagonista Perceval. Todas las novelas de este novelista, de este gran novelista francés, el Chrétien, el primer novelista de Occidente, tienen como protagonista de las hazañas a un joven caballero, un paladín de este reino utópico y fabuloso del rey Arturo. De los 5 relatos, Erec, Yvain, Cligès, El caballero de la carreta y El cuento del Grial, nos han quedado para la gran literatura 2 héroes. El primero es Lanzarote, del que no vamos a hablar hoy, y el otro es Perceval, el héroe singular de esta búsqueda. Son 2 figuras inmortales. De un lado, el perfecto caballero, amante trágico y esforzado de la reina Ginebra, que ustedes recordarán de algunos relatos, aunque no sea el de Chrétien, y de la otra, este ingenuo muchacho que deja atrás el bosque y a su madre viuda para avanzar de triunfo en triunfo en el mundo de los caballeros hasta el fantástico castillo del Grial. Allí verá pasar el cortejo maravilloso
y, para su desdicha, se callará y al obstinarse en el silencio fraguará su desdicha. La historia de Perceval, que solo quiero evocar en estas breves palabras, es la historia de una educación sentimental. Es una especie de lo que luego se ha llamado un Bildungsroman, es decir, del joven muchacho que sale del bosque, encuentra a los caballeros, encuentra a las damas y poco a poco se va educando hasta triunfar en la corte del rey Arturo, para luego encontrarse con el fracaso en el encuentro con el Grial, del que hablaremos más tarde y del que Victoria evocará algunas imágenes y textos. Esta novela quedó sin acabar porque la muerte se anticipó a la escritura de Chrétien y no sabemos, por tanto, cómo el novelista pensaba darle fin. Si acaso, es probable, el héroe encontraría al final de nuevo el castillo, haría las preguntas pertinentes y obtendría el éxito en su vida. Las preguntas eran, recuerden, ¿a quién sirve el Grial? ¿Por qué sangra la lanza? ¿Para qué la relumbrante procesión que cruza la gran sala del castillo misterioso? En fin, este es uno de los grandes temas, de las grandes escenas del mundo antiguo. Este héroe ve el milagro y deja pasar la ocasión de salvar al rey tullido y devolver la fertilidad a la tierra baldía y será de en adelante conocido como Perceval el desdichado. Volveremos luego un poco sobre eso. En fin, la tentación de continuar este relato, que no acabó su primer autor, y proporcionar a la búsqueda un final, tentó a otros escritores de la época. Conservamos 2 prólogos añadidos y 4 continuaciones distintas de esta historia en versos octosílabos pareados, es un verso muy fácil, que tienen estas primeras novelas, y a los 9.000 y pico versos que tiene la obra inicial se añadieron luego más de 70.000. Sin embargo, no acabó ahí la historia, sino que unos novelistas distintos, diferentes, añadieron y cambiaron detalles y reconstruyeron de nuevo la historia. Es muy importante para lo que vamos a tratar aquí lo que hizo Robert de Boron, quizá un clérigo aficionado al mundo antiguo, que escribió su novela de la historia del Grial, o José de Arimatea, Roman de l'histoire du Graal, o Joseph de Arimathie, donde evoca un origen del Grial en los tiempos de Cristo. El Grial sería un santo vaso donde se recogió la sangre de Cristo y fue José de Arimatea quien lo recogió y luego pasó el Grial a su descendencia y la familia. Esta es una larga historia que cubre muchos siglos, donde también figura de alguna manera el mago Merlín y figuran distintos personajes, pero que, digamos, proyecta hacia atrás la historia del encuentro con este santo vaso misterioso. Tendrá un enorme éxito, aunque probablemente en el estilo literario, hemos perdido el texto original, era muy inferior al de Chrétien. Otros novelistas escribieron otras historias, Perlesbaus, La búsqueda del Santo Grial, en el mundo galés un relato que se llama Peredur, bastante distinto, y en el mundo alemán otra obra conocidísima que es el Parsifal de Wolfram von Eschenbach, que está en la base de la famosa obra de Wagner. Es curioso que la historia tuviera un atractivo tan fascinante más allá del relato que había hecho Chrétien. Se buscaba acabar la aventura y, por otra parte, darle un sentido trascendente, fundamentalmente un sentido cristiano, acentuar el misticismo de una parte de la historia y la conexión con el mundo antiguo. Ese Grial fantasmagórico vendría pues de la época de Cristo y habría tenido contacto con su sangre. No voy a seguir los rastros de estas novelas, sino señalar que la última de ellas, unos 50 años después de la obra de Chrétien, hacia 1230, es la que se llama La búsqueda del Santo Grial, novela en prosa que se entra dentro del gran ciclo de Lanzarote, y donde el héroe ya no es Perceval, el ingenuo
héroe antiguo, sino un nuevo héroe que es una construcción de los monjes cistercienses, un héroe puro, cristiano, sin ninguna relación con las mujeres, ni con el sexo, ni con ningún tipo de vicios, un héroe, digamos, ejemplar, que mata a mucha gente por el camino, pero eso, digamos, a los cistercienses no les preocupaba gran cosa, y que es hijo, trágicamente, un hijo del noble Lanzarote. Junto al héroe del Grial, en estas historias hay los héroes fracasados, que son a veces más interesantes que el triunfador. Entre los héroes fracasados están Galván o Gawain, está el propio Lanzarote. En las versiones posteriores hay un par de héroes más, el mismo Perceval o Bort. Son héroes que no llegarán al final, pero que a veces tienen como diríamos, una figura novelesca muy importante. Es importante, por ejemplo, el caso de Lanzarote, el padre de Galad, que es un héroe esforzado, el mejor de los caballeros, pero manchado por su amor adúltero con la reina Ginebra. Ese amor adúltero fue un tipo de amor elogiado por los trovadores antiguos, pero que a los escritores de esta época ya no les parece bien. Y, por lo tanto, Lanzarote está empeñado en una aventura que sabe que no puede concluir bien. Pero a veces el héroe fracasado es, desde mi punto de vista, mucho más interesante para el mundo de las novelas que el héroe triunfante. Y es el caso de Lanzarote en La búsqueda. Bien, en el cuento del Grial, que es nuestro texto esencial, ese de finales del siglo XII, se abre pues un nuevo horizonte al mundo caballeresco. Perceval es un tipo más de ese héroe joven, muy joven, que cruza el mundo en busca de las aventuras. Y en la novela de Chrétien destaca, pero es mucho más que el héroe triunfador de batallas y de amores. Es, de alguna manera, un héroe interior, un héroe amargado, fracasado, melancólico, y esa es una de sus facetas más atractivas. En cuanto a la novela, fue víctima del mito que ella misma suscitó. Es decir, fue una novela con una trama tan atractiva que otros escribieron sobre ese fondo y la novela de Chrétien fue quedándose un tanto anticuada. El fulgurante Grial, ese objeto mágico, se reviste de trasfondos simbólicos que arrastran a toda la caballería artúrica en una peregrinación ascética como un señuelo religioso que trasciende las glorias del mundo. Es un reclamo quimérico del más allá. Solo el elegido logrará alcanzar el premio, que es de naturaleza espiritual y mística. Para la caballería terrestre, la de los caballeros de Arturo, de glorias mundanas, la búsqueda va a significar la destrucción. Y en esa búsqueda, esa quest, hay siempre un halo fatal. En la famosa compilación que se llama El ciclo del rey Arturo, de la Vulgata, esta es la cuarta novela, la de la búsqueda, y la última se llama La muerte del rey Arturo. Después que la mayoría de los caballeros han desaparecido buscando el Grial, fracasando, queda solo el episodio final en que los caballeros se van a matar en terribles batallas. Preciosa novela esa de La muerte del rey Arturo, pero que está precedida por la búsqueda. El brillo de la cortesía, del amor y la proeza, el esplendor del mundo de Arturo queda a la postre empañado por el aura mágica de la peregrinación en pos del Grial. Muchos héroes mundanos, como Galván y Lanzarote, fracasan. Otros, Perlesvaus, Parsifal o el puro Galahad, que es un héroe cisterciense, triunfan, aunque en el caso de Galahad el triunfo coincide con la muerte. Cuando se encuentra con el Graal y tiene el Graal, muere. En el caso de Parsifal, digamos, el final es mucho más esplendoroso y es una variante interesante ese final con ese éxito magnífico del buscador convertido en gran rey de un castillo y con unos guerreros templarios. La búsqueda del Grial, se ha dicho, es la última de las aventuras corteses y la condenación del espíritu aventurero. En definitiva, creo que es más interesante el aura del Grial, la atracción del Grial, que el mismo objeto. Porque, ¿qué es el Grial? Un plato ancho y plano, como sugiere la etimología, una copa identificada con la que recibió las gotas de la sangre
del Dios crucificado? ¿Es el cáliz de la última cena o es una piedra preciosa de mágicas virtudes? El vaso santo o el carbunclo refulgen con un prestigio mistérico en relatos diversos. Para la historia de Perceval, sin embargo, lo importante es la búsqueda. La forma que tenga el objeto es menos importante. Pero sin duda, para la plástica, para el mundo religioso, como veremos, la forma del grial, la apariencia del grial es muy importante. Recuerdo ahora que hace 25 años Victoria publicó, en compañía de otros ilustres escritores, un libro, El Graal y la búsqueda iniciática, donde ya se subrayaban esos dos caminos. El Graal es un objeto mágico, trascendente, que al final se identifica con el cáliz, pero junto a él lo importante es la búsqueda. Los caballeros se empeñan en una búsqueda más allá del amor y de las hazañas, en una búsqueda cuyo horizonte es la destrucción, un mundo trágico. Como decía, la reliquia santa ha mantenido, sin embargo, su prestigio, cuando ya todos los caballeros habían desaparecido, y ha reaparecido en diferentes momentos del mundo artístico. Este es el otro lado de esta magnífica leyenda, y de esto nos hablará con más precisión Victoria, que acaba de publicar ahora otro libro de perspectivas amplias sobre el tema, la visión abierta del mito del Grial al surrealismo. Le dejo la palabra. Muchísimas gracias, Carlos. Carlos nos ha introducido magníficamente en el aspecto novelesco del mito del Grial. Ya lo hizo hace mucho tiempo, desde que publicó las primeras novelas europeas, y hoy ha vuelto, naturalmente, incidiendo en el aspecto fundamental desde un punto de vista novelesco, que es justamente la quête, esa búsqueda, ¿no? Esa idea de la vida como búsqueda, que es una gran novedad literaria. Bueno, yo también quiero agradecer, además de a Carlos García Gual, que haya querido venir aquí a explicar, a proporcionarnos esta introducción que indudablemente nos sirve, es el marco perfecto para introducir nuestro discurso, también a la Fundación Mapfre. Y quiero decirles que hoy, al visitar la exposición, sentí una gran emoción, porque para mí el arte románico es algo muy íntimo, muy familiar, muy propio del Museo de Arte de Cataluña, de ese gran museo de Barcelona, y de pronto verlo en Madrid me ha hecho una inmensa ilusión estar aquí hoy también con todos ustedes. Y quería conectar justamente el mito del Grial con el arte románico. Esta es la intención que me lleva hoy. Vamos a situarnos en algunos de los momentos que ha señalado Carlos. Si pueden bajar un poco la luz, se lo agradeceré, porque entonces podrán ustedes visionar mucho mejor esta miniatura. Ustedes piensen que las novelas en el mundo medieval se componen de texto y de imágenes, porque el manuscrito medieval es algo absolutamente jánico en ese sentido, de que la obra se compone a base de textos y de imágenes, y esta es una miniatura de un manuscrito de principios del siglo XIII en el que fue copiado Licontes del Graal de Chrétien y esas continuaciones de las que nos hablaba hace un momento Carlos. Y aquí tienen, en esta ilustración, tienen el cortejo del Grial, que un poco el miniaturista lo compone a su manera, y sobre todo es interesante cómo en la rúbrica aparece aquí este Le Saint Graal, cosa que Chrétien no dijo nunca, pero ya el que escribió la rúbrica a principios del siglo XIV ya sabía que el Grial era una cosa muy santa. Eso sí que lo dijo Chrétien. Pero la expresión Santo Grial todavía no existía, porque Chrétien no la había creado. Aquí tienen el pasaje escrito por Chrétien de Troyes en una traducción, lo que dice el texto. Lo vamos a leer en un momento y vean también la ilustración, cuando dice que una doncella hermosa y gentil y bien ataviada, que venía con los pajes, sostenía entre sus dos manos un grial. Y eso es lo que más asombra, ¿no? El hecho de que un grial entre ses deus mains portoit la damoiselle, en esos octosílabos pareados en los que escribía Chrétien. O sea, un grial, con un indeterminado, un artículo indeterminado,
Chrétien nos da entrada a ese concepto que tanto éxito va a tener no solo en el siglo XII, sino desde el siglo XII hasta el siglo XX. Llevaba un grial, en francés antiguo, un graal, en caso régimen. El francés antiguo conserva los dos casos, nominativo y acusativo. Dice, cuando allí hubo entrado con el grial que llevaba, se hizo una claridad tan grande que las candelas perdieron su brillo, como les ocurre a las estrellas cuando sale el sol o la luna. Después de esta, vino otra que llevaba un plato de plata, el grial, y ahora en francés antiguo, ligraus, ahora ya con artículo determinado, ligraus, que iba delante, era de fino oro puro. En el grial había piedras preciosas de diferentes clases, de las más ricas y de las más caras que haya en mar y en tierra. Las del grial, sin duda alguna, superaban a todas las demás piedras. Del mismo modo que pasó la lanza, pasaron por delante del lecho y desde una cámara entraron en otra. Y el muchacho los vio pasar y no osó en modo alguno preguntar a quién se servía con el grial, pues siempre conservaba en su corazón las palabras del prohombre. Bueno, y aquí tenemos la procesión y aquí tenemos también la representación de este grial como un cáliz. Como un cáliz, yo no sé si lo llegan a distinguir bien, pero con un cáliz con la cruz encima. ¿Qué idea tenía? Bueno, pues tenemos un texto coetáneo de Chrétien de Troyes, que es el texto de Hélinand de Froidmont, un gran historiador francés, un cronista, que cuando llega al año 718 cuenta una historia estupenda, de una visión milagrosa que tiene un ermitaño, pero lo que nos interesa ahora es cómo introduce el tema de la historia del grial, porque dice que fue mostrado un ermitaño por un ángel, así como del cuenco o plato en el que nuestro Señor cenó con sus discípulos. Aquel ermitaño puso por escrito la descripción de todo esto, que fue llamada la historia del grial. Gradalis o gradale en francés significa una escudilla, o sea, un plato ancho. La escudilla, posiblemente Chrétien pensaba en eso, en un plato, porque hay un momento determinado en la novela que el ermitaño le dice a Perceval que en el grial no había ni lamprea ni salmón, por tanto no podía ser un cáliz. Estaba pensando Chrétien en ese plato ancho, en ese plato que posiblemente aludía simplemente a un objeto cotidiano de vajilla, pero que en ese texto Chrétien convierte en un objeto sagrado. Por eso el ermitaño le dirá: una cosa muy santa es ese grial que lleva una santa hostia, dice. Bueno, y aquí aparece una sutil indicación eucarística que luego será muy trabajada en las obras posteriores, hasta que, en efecto, vamos a pasar de ese mito celta, que fue el grial, a un símbolo cristiano. Y aquí vemos en esta miniatura que acompañó al Perlesvaus, esa obra en prosa de principios del siglo XIII, vemos la crucifixión de nuestro Señor y al pie de la cruz, esta figurita pequeña, no es sino José de Arimatea, que sostiene la copa en donde cae la sangre de Cristo. Y esa será la cristianización de Robert de Boron, a la que aludía Carlos a finales del siglo XII, y que ya luego, en esa gran construcción del mito que tuvo lugar entre 1180, Chrétien de Troyes el primero, hasta 1230, la queste del Saint Graal, durante esos 50 años, es cuando tuvo lugar esa elaboración creativa, tremendamente creativa. Toda la escritura del Grial sucedió en esos años. Las obras originales a las que ha hecho mención Carlos se realizaron en esos 50 años, medio siglo, y ahí es donde ya se identificó el Grial con la copa en donde se recibió la sangre de Cristo. A veces también conservó esa acepción de escudilla, como nos decía Hélinand de Froidmont, de plato, y también en la cristianización como el plato en el que Jesús comió en la última cena. Bien, eso es, esta es la escena de la crucifixión, en efecto, de un manuscrito tardío estupendo, del siglo XV, un manuscrito extraordinario, y este es el prólogo del Perlesvaus. Pero ya pasemos al objeto de nuestra pequeña intervención, que sobre todo
les advierto, no va a solucionar nada, sino que simplemente les va a proponer un enigma. Sobre todo va a proponer problemas, porque no sabemos realmente cuál es la relación, ahora lo verán, entre esa Virgen extraordinaria que lleva un plato y ese mito del Grial construido en el norte de Francia entre 1180 y 1230. Pero aquí estamos justamente para proponer enigmas y no para resolverlos. Esto es San Clemente de Taúl, nos vamos a trasladar al Pirineo catalán y este es el magnífico fresco que decoró el ábside de San Clemente de Taúl, y aquí tenemos a esta Virgen rodeada de los apóstoles, arriba está el Pantocrátor, luego lo verán, a esta Virgen que sostiene, fíjense, su mano derecha enseña la palma y la izquierda está tapada con el velo que impide el contacto con lo sagrado, sin duda, y ese plato que sobre todo no es desde luego un plato cualquiera, sino que hay como un fuego, como unas llamas, o al menos es un plato que irradia. No sabemos exactamente qué, pero algo sí. Esta es la imagen de la Virgen, que sobre esta Virgen recientemente se ha escrito un libro magnífico, que es el que yo estoy siguiendo ahora, que se acaba de publicar, se publicó en Francia, en Les Belles Lettres, La Vierge et le Graal, Joseph Göring, un profesor de Toronto. Fíjese, ha tenido que venir un profesor de Toronto a explicarnos la Virgen catalana, la Virgen románica de San Clemente de Taúl. Bueno, el libro se publicó en inglés hace 5 años. Y en esta obra, Göring lleva a cabo un estudio muy riguroso en donde trata de establecer la relación entre esa Virgen y el mito del Grial. La idea es que esa Virgen lo que sostiene es nada más y nada menos que un Grial. Pero que no se nos ha estropeado. Y empieza Göring diciendo, bueno, yo me acuerdo, decía Göring, de cuando leí el libro de Otto Demus, Romanische Wandmalerei, en donde ya el tal Otto Demus, y siento que no lo vean, pero aquí, en el pie de foto, decía María mit dem Graal, María con el Grial. Y esto no solamente Otto Demus, sino muchos historiadores catalanes también decían la Virgen con el Grial. Pero esto era algo que no se había estudiado, sobre todo no se había estudiado, se suponía, era simplemente una hipótesis, pero no estaba nada demostrada. Göring lo que trata es de justificar que esto efectivamente es un Grial. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, de entrada tenemos que reconocer que el maestro de Taúl era un maestro extraordinario. Por eso se le habla del maestro de San Clemente de Taúl. Es decir, estamos ante un pintor con una identidad propia, que incluso podemos decir se inventa un motivo iconográfico, que es este. Porque este motivo iconográfico no tiene tradición anterior. Y eso es lo impresionante. Y sobre todo tratándose de un arte tradicional como es el arte románico. Y sin embargo, no tiene tradición anterior, pero sí se va a expandir, se va a difundir al menos por toda la región pirenaica. Y ahora van a ver a unas cuantas vírgenes con Grial. Sobre todo, además, hay un hecho muy interesante, y es que el concepto Graal, que antes han visto en francés antiguo, en el fragmento que les he pasado de Chrétien de Troyes, Graus, Graal, bien, según Corominas, el origen es catalán. El origen del concepto Graal es catalán, de Gresa, de la cerámica, del alfarero. La palabra parece que viene de Cataluña y se encuentra también muy documentada en Occitania. Y tenemos, bueno, el testamento del conde Armengol I d'Urgell del año 1010, que habla de que cedió a Santa Fe de Conca 2 gradales, 2 de argento, 2 griales de plata, junto con otros elementos de vajilla, anapos, 2 copas. Y luego en el testamento de Ermengarda, la hija del conde Borrell de Barcelona, de 1030, estamos hablando de principios del 11, dice et gradals 2, copas 2 et cuilaras 5. O sea, el concepto aparece ya en Cataluña desde principios del siglo XI, por lo cual no sería nada extraño que cualquiera que viera la Virgen de San Clemente de Taúl dijera esto es un gradal, al menos en Cataluña.
Y, como verán ahora, este modelo iconográfico se expandió por toda la zona pirenaica. En primer lugar, aquí ven la imagen como Saúl, el Pantocrátor, Cristo Majestad, y en la parte inferior los apóstoles y la Virgen. Aquí la vemos. El recipiente es un poco distinto del de Taúl, pero el gesto el mismo. La mano derecha alzada, la mano izquierda cubierta con la tela y la copa. O, por ejemplo, en esta otra, en Santa María de Ginestarre, también de nuevo la Virgen con la copa. En este caso, este recipiente un tanto extraño, vean que también aparecen las llamas, o al menos algo que tiene que ver con eso que aquí hemos identificado como llamas, o luz, algo que irradia. En este caso, de nuevo, volvemos otra vez con las llamas. Un recipiente, o un plato, o una copa, pero en algunos casos irradiando. Bueno, la cuestión, la pregunta, ¿a qué escena hacen referencia estas pinturas? ¿Cuál es el texto que está detrás? Y esto es lo que ya pertenece propiamente a lo que sería el análisis iconográfico. Bueno, pues resulta que existe este altar de Lles, que actualmente se encuentra en el Worcester Art Museum de Massachusetts del siglo XII, catalán, donde volvemos a encontrarnos con el mismo esquema iconográfico de Taúl hasta aquí, es decir, la imagen del Pantocrátor encerrado en la mandorla, o sea, Cristo Majestad, y en la parte inferior los apóstoles y en el centro la Virgen, y en este caso, y siento que la ilustración sea tan mala, no he podido encontrar otra, pero en este caso también la Virgen sosteniendo con esa mano tapada una copa. Pero en este caso, en el ejemplo del altar de Lles, tenemos una inscripción que permite ligar absolutamente esta imagen con la ascensión de nuestro Señor. Porque aquí dice, justo en el centro de la tabla, hay una cita literal del pasaje de Hechos de los Apóstoles 1, 6, 11, en donde se dice: Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Y es una cita directa del momento de la ascensión de nuestro Señor. Lo más interesante no es el pasaje de la ascensión en sí misma, sino que la ascensión, como todos ustedes saben, está absolutamente ligada con el tema de Pentecostés. Es decir, con la bajada del Espíritu Santo y con las lenguas de fuego, como aparece, por ejemplo, en esta pintura, como el Espíritu, como dice Jesucristo, cuando asciende a los cielos, os enviaré al Espíritu. Y en Pentecostés, la Virgen rodeada de los apóstoles, todos ellos recibieron la gracia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que baja en forma de lenguas de fuego. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en que se encontraban, se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Y también no solamente se pusieron a hablar en otras lenguas, sino que los jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ya verán que esto es muy importante para el mito del Grial. Bueno, total, que lo que tenemos es una representación de la Virgen con los apóstoles, en donde esa Virgen sostiene ese plato que, como ven aquí en estas otras representaciones, al igual que en el Pentecostés, recibe todas las llamas del Espíritu. O, por ejemplo, como tenemos en esta magnífica miniatura que nos muestra Hildegard von Bingen, con todo el cerebro inundado por las llamas de fuego, una escena que se ha relacionado, y se ha relacionado bien, con Pentecostés, puesto que es Pentecostés
es la gracia del Espíritu lo que despierta la posibilidad de la lengua nueva, es ahí donde salen las lenguas nuevas, las lenguas ignotas, y también la posibilidad de las visiones. Teniendo en cuenta que Hildegard von Bingen es una gran visionaria, es absolutamente coherente que se nos represente a Hildegard recibiendo las llamas del Espíritu, que es naturalmente recibiendo la gracia del Espíritu Santo, recibiendo Pentecostés. Aquí en esta otra imagen, que pertenece al mismo libro de Hildegard von Bingen, nos encontramos a esta figura. Esta sí que tiene una tradición iconográfica importante, a diferencia de la Virgen de Taúl. Esta sí que tiene una tradición importante. Es la representación de Eclesia, una mujer que junto a la crucifixión recoge en una copa la sangre de Cristo. Al igual que José de Arimatea. O sea, estos sí que son realmente modelos iconográficos muy bien establecidos. Y como es muy bonita la miniatura, porque aquí nos muestra a Eclesia recogiendo la sangre del costado de Cristo y cómo esta copa será la que sea la protagonista del rito litúrgico, que será la misa y la Eucaristía. Volvamos al Grial. Volvamos a esa última obra, que es La búsqueda del Santo Grial, la Queste del Saint Graal, esa obra en prosa de principios del 1230, con que se cierra toda esa gran construcción del mito del Grial en el norte de Francia. Aquí, esta ilustración es una miniatura de un manuscrito de origen lombardo. Es un manuscrito extraordinario. Lo encargó Bernabò Visconti a mediados del siglo XIV. Y este manuscrito ilustró esplendorosamente toda la Queste. Aquí llega el puro Galaad, acompañado por este abad cisterciense, que lo va a sentar en la tabla redonda, en el asiento peligroso, destinado solo a Galaad. Este es el nuevo héroe de la Queste. Pero lo que es muy interesante es cómo la Queste empieza. Esta es otra miniatura que ilustró en este caso un manuscrito francés del 15, en donde también se copió la Queste. Vamos a leer un momento este principio que es magnífico, es el principio de la búsqueda del Santo Grial, cuando dice: cuando el rey salió del monasterio y se iba al palacio, ordenó que pusieran las mesas. Entonces fueron a sentarse los caballeros, y cada uno en su lugar, igual que habían hecho por la mañana. Y cuando estuvieron todos sentados y en calma, oyeron un trueno tan grande y extraordinario que pensaron que el palacio se iba a hundir. Recuerden el pasaje breve que hemos leído de Hechos de los Apóstoles de Pentecostés, como hay una resonancia en este texto francés del siglo XIII. Dice: cuando estuvieron todos sentados y en calma, oyeron un trueno tan grande y extraordinario que pensaron que el palacio se iba a hundir. Entonces entró un rayo de sol que dio al palacio el doble de luz de la que tenía. Quedaron todos como iluminados por la gracia del Espíritu Santo y comenzaron a mirarse, pues no sabían de dónde les podía haber venido, y sin embargo no había allí nadie que pudiera hablar ni decir una sola palabra por su boca. Todos se enmudecieron, grandes y pequeños. Y cuando ya llevaba un rato así, que ninguno de ellos había podido hablar, entró el Santo Grial cubierto con un jamete blanco. Nadie logró ver quién lo llevaba. Aquí tenemos al Santo Grial. Pero me interesa sobre todo esta obra en prosa del siglo XIII, porque en esta obra se ha puesto claramente en relación el Espíritu Santo y el Santo Grial. Entonces, esa pregunta que yo les lanzo y que va a quedar sin respuesta es la siguiente: ¿qué relación podemos establecer entre esas vírgenes de las pinturas de las iglesias pirenaicas, esa Virgen de San Clemente de Taúl, que lleva ese recipiente con ese fuego, que es la representación tradicional del Espíritu, y el Grial imaginado por los escritores franceses y alemanes de finales del siglo XII y principios del siglo XIII? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es el puente? No lo sabemos. Quedan como cuestiones aisladas. Hoy, hablando con Carlos, mientras comíamos, le decíamos, y bueno, y todo lo que hemos perdido, y sobre todo lo que no tenemos, son las leyendas orales que sin duda circularon. ¿Qué sabemos
de las leyendas que pudo haber oído el maestro de San Clemente de Taúl, quizá primitivas historias del Grial, pero que circularon solo en esa oralidad que para nosotros es ese misterio tan fantasmático, tan inaprensible, y que luego daría lugar ya no tanto a una leyenda, sino, como ha puesto de manifiesto Carlos, ¿no?, a lo que es una auténtica creación novelesca, a esas novelas que construyeron lo que nosotros llamamos el mito del Grial en el occidente europeo. Bueno, muchas gracias.